Bueno, buenas noches. Mi nombre es Julio Fernández, soy psicólogo. Mi compañero, Gilberto Bogantes, alcohólico anónimo, practicante de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. el día de hoy les queremos hablar un poco acerca de lo que es la vivencia de la recuperación desde los 12 pasos. Acordémonos que los 12 pasos aplica tanto, son grupos de autoayuda, que aplica tanto ya sea para narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, Naranón también para, ajá, Latín para los niños también. sí, Naranón es para los familiares de personas consumidoras de otro tipo de sustancias que no sea alcohol. Y Alanón para los familiares de personas que consumen alcohol. Hoy tenemos a Gilberto aquí, es un gran placer tenerlo porque nos va a explicar un poco cómo funciona esto, los 12 pasos y la vivencia de él a través de toda esta cantidad de años en Alcohólicos Anónimos, de qué no ha visto, ¿verdad? Dentro de los grupos y cómo se vive lo que es la recuperación. Hay cosas que se deben hacer, otras que no se deben hacer, en qué nos enfocamos, en qué no deberíamos enfocarnos tanto, ¿verdad? Tal vez introducir un poco lo que es el consumo de sustancias psicoactivas. Por lo general, no todas las personas generan una dependencia al consumo. Hay personas con un consumo ocasional, recreacional, que consumen de vez en cuando y no tienen mayor problema, ¿verdad? Al otro día pueden ir a trabajar como si no hubiera sucedido nada después de un fin de semana. Tenemos el consumo perjudicial, que es en donde se empiezan a afectar diferentes esferas o áreas de la vida, ya sea la laboral, la familiar, la intrapersonal. Y tenemos por último cuando se marca el síndrome de dependencia, que está dado por la tolerancia y por el síndrome de abstinencia. La tolerancia es la necesidad de consumir en dosis más elevadas, para obtener el mismo efecto. Y el síndrome de abstinencia son los síntomas que aparecen una vez que se suprime de forma abrupta lo que es el consumo de X sustancia. Por ejemplo, en el alcohol se presentan vómitos, eh, ansiedad, irritabilidad, dolores de cabeza, una vez que se suprime de forma abrupta el consumo, ¿verdad? Es importante que en algunos casos se medique a la persona para que pueda pasar lo que es el síndrome de abstinencia, porque uno de los índices más grandes en las recaídas tiene que ver con no procesar bien o no llevar bien el síndrome de abstinencia. Hace que la persona se desespere y vuelva a consumir para quitarse ese malestar. Y el síndrome de dependencia también tenemos lo que es la afectación, sí, totalmente en lo que puede ser la esfera laboral. No van al trabajo, dejan el trabajo en el área familiar, en el área intrapersonal y así sucesivamente. Cuéntenos un poco, Gilberto, cómo se vive esto desde los 12 pasos. ¿Qué es lo importante a la hora de llegar a un grupo? Sí, buenas noches. Sí, Julio. En esto también tenemos que enfocarlos a la familia y a personas no alcohólicas, porque muchas veces hacen comparaciones. ¿Por qué usted toma tanto? ¿Por qué usted no toma? ¿Y por qué aquí? Entonces, en la literatura de Alcohólicos Anónimos está plasmado los tres tipos de tomador. El tomador social, el tomador fuerte y el enfermo alcohólico cuando uno cruza la barrera invisible. Ujú. Entonces, por eso es que hay veces la mamá o el papá o los hermanos le dicen, es que porque usted no toma como yo, hacen comparaciones. Esa comparación no cabe porque habemos algunos que hemos pasado la barrera invisible. Hay unos que van, se toman un trago en una fiesta y hasta ahí. Otros que se emborrachan y al otro día van a trabajar. Y el enfermo alcohólico que es dependiente del alcohol, que hasta que no caiga, No para. no para. Entonces, esas son unas comparaciones que también para la gente que va a ver este mensaje hay que hacerle. Hay personas que lo pueden hacer, hay personas que no lo pueden hacer, que ya somos dependientes, una no es suficiente y 100 no basta. Para ir, para hacer una la introducción. También cuando se llega a la persona alcohólica se le hace un acto diagnóstico de 21 preguntas, que no tiene que contestarlas, nada más se le leen ahí para que él vaya viendo que, y en ese algo diagnóstico, ahí dice las preguntas, ha faltado el trabajo, lo que usted acaba de comentar. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es progresiva, progresiva, entonces ya viene la mentira. Llamo al trabajo, que estoy enfermo, pero es porque no puedo ir a trabajar porque no me siento en condiciones. Entonces, todas esas cosas se le va diciendo a las personas cuando llegan por primera vez.
se le van abriendo los ojos de que es una enfermedad que dice que es incurable para toda la vida, pero toda la vida es el día de hoy. Entonces nosotros tenemos que vivir, enfocarnos en vivir el día de hoy. Por 24 horas hoy no vamos a beber. Eso es uno de los mayores principios para darle al nuevo cuando la persona llega a unas aulas de Alcohólicos Anónimos o a NA. Entonces dice que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Entonces por ahí vamos enfocándole a esa persona. No la maltratamos, no la ofendemos, no la señalamos. ¿Por qué? Porque es un Importante. ser humano el cual tiene la misma oportunidad de salir del abismo que lo ha llevado la enfermedad de la adicción y del alcoholismo. Entonces por ahí los enfocamos a ese trabajo con las personas, darlos a los demás sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque el programa de alcohólicos es muy bueno, pero yo tengo que practicarlo para sacar las mieles que tiene el programa de alcohólicos anónimos. Sí, y es importante porque ahí toca dos puntos bastante importantes. El primero es que alrededor de la persona que consume hay una serie de creencias irracionales o distorsionadas, como por ejemplo, es muy típico escuchar, es que esa persona no le da la gana de recuperarse, es que esa persona no quiere hacer el esfuerzo, es que esa persona lo hace a propósito, ¿verdad? Y no se enfocan, eso también es por desconocimiento, poca información de que es una enfermedad, ¿verdad? No es el punto de que como padece esto, se le va a alcahuetear todo. No, es un tema más de comprensión, desde el amor. O sea, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle a esta persona? Obviamente hay casos en los que se ha hecho de todo y la persona decide pues no recibir ayuda. Y bien claro está escrito en la literatura que hay tres grupos. Están los que se recuperan a la primera, ¿verdad? Qué sé yo, van a una reunión o los famosos cambiantes naturales, simplemente están viendo una serie de problemas y dicen, bueno, la verdad es que no quiero seguir consumiendo. Después tenemos los que se recuperan después de varios intentos, creo que es el grupo más común dentro de los grupos de 12 pasos. Y hay un tercer grupo que lo explica claramente, no se recuperan, no sabemos si es que no quieren o no pueden. Entonces, es importante que las personas conozcan acerca de este padecimiento o de esta situación para que la ayuda sea más eficaz, ¿verdad? Porque si nos vamos en ese rollo de que lo hacen a propósito, de que no tienen valor, de que no tienen coraje, simplemente estamos haciendo una discriminación. Y si te pones a ver cuántas personas no desean ayuda, cuántas personas no hay en ese momento en la calle deseando una mano amiga. Pero ¿qué pasa? Que hay un gran estigma alrededor de lo que es el consumo. El consumo siempre, siempre se asocia a delincuencia y a otra serie de cosas. Ahora, eso es lo curioso, que lo que es alcohol y nicotina no se sataniza tanto como lo que es cannabis, cocaína y otra serie de sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque tenemos el bombardeo de publicidad de alcohol, ¿verdad? Entonces es algo que se ha normalizado a lo largo del tiempo y tenemos que saber que ninguna sustancia es inocua, o sea, todas generan daños, unas más rápido que otras más lentas, pero el resultado, o sea, no hay distinción, siempre llevan a los mismos caminos, cárceles, hospitales Bueno, y muerte. Otro punto importante es el vivir solo por hoy. Esto es algo fundamental que no solo aplica para quien dejó de consumir, sino creo que para todo el mundo en general, un día a la vez. No hay más que el hoy. O sea, con el pasado no puedo hacer nada, evidentemente, que hay veces me dicen, mae, ¿y qué hago con la culpa? ¿Qué hago, sí, con la vergüenza y con la culpa que siento? Mae, hay cosas que usted no puede cambiar. O sea, hay cosas que ya hizo y que en el día de hoy, en el presente, no las puedes cambiar. ¿Qué tenés que hacer? Hacer las cosas mejor hoy. No seguir cometiendo los mismos errores. Si siente culpa,
por X situación que cometió, que hizo, entonces empezar a actuar de forma diferente, un día a la vez. ¿Por qué se hace tanto hincapié en el solo por hoy? Sí, Julio, en ese aspecto que usted tocó antes también, cuando se le dice a la persona, porque hay personas que le dice la señora o le dice el patrón, si no deja de beber, le corto el rabo, si no deja de beber, lo echo de la casa. Y esa persona deja de beber, porque no ha pasado esa barrera invisible. Pero hay personas que le dicen, lo vamos a echar del trabajo, le vamos a echar de la casa y se va a la indigencia, porque ya el pobrecito, porque ya la autoestima de él ya llegó muy bajo. Entonces, cuando esas personas llegan, en vez no llegan de una vez directa al programa de 12 pasos, tienen que ir a un internamiento para que se recupere física, mental y espiritualmente, para después llegar a un proceso de alcohólicos anónimos. Es un proceso que se va dando al transcurso de la desintoxicación de aquella persona. Por eso hay clínicas salvando al alcohólico, hay hogares, hay hogares Comunidades terapéuticas, reducción de daños. y en eso, Julio, también hay una cosa. Usted acaba de especificar algo de que el tabaco y El alcohol. el alcohol, pero eso es patentizado. Por eso no se sataniza tanto. Porque es patentizado, usted en una pulpería, en un supermercado, en cualquier lado consigue y va. Pero las otras drogas, la que le llamamos nosotros Ilegales. ilegales, hay que ir clandestinamente y de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la persona pasa la barrera invisible, pierde la vergüenza. Entonces no le importa irse a meter a un búnker donde sea por conseguir una dosis. ¿Por qué? Porque ya es dependiente de eso. Él cree que sin esa sustancia él no va a vivir. Entonces cuando se llega a Alcohólicos Anónimos o a NA, se le va a dar una versión de que sí se puede sin la droga, que sí se puede sin el alcohol, pero siempre y cuando él haga un alto del camino. Ese alto del camino lo tiene que deber a través del sufrimiento, el dolor que él ha pasado. Entonces, Alcohólicos Anónimos siempre va a tener las puertas abiertas, NA siempre va a tener las puertas abiertas, ustedes como psicólogos siempre van a tener las puertas abiertas para ayudar a restablecer la mente de aquella persona. Porque dice que somos hijos del caos, porque ya no nos importa nada. Pero cuando llegamos y nos dan una versión de que eso funciona, entonces empieza la persona a quererse. Y ahí al quererse es donde se llama el programa Solo por Hoy. Y si vamos más allá, que el programa de 12 Pasos no es religión, es un programa espiritual. Pero si nos vamos al libro grande, la Biblia, en la Biblia está la oración universal que dice, darnos el pan de cada día. Eso va de la mano con la literatura de Alcohólicos Anónimos. Y si usted ve la Biblia está dividida en dos, el Viejo y el Nuevo Testamento. Lo que fui en adicción, en alcoholismo y lo que soy ahora, porque ya me empiezo a querer yo en el momento que tomo la decisión de llegar a un grupo de 12 pasos. Sí, y es importante estas tres esferas, el área física, mental Y espiritual. y espiritual. Por lo general, lo primero que se recupera es la parte física. No físico. Después, con las diferentes, con la asistencia constante a reuniones, con otra visión de la vida, con el acompañamiento adecuado, se empieza a trabajar un poco y a restablecer lo que es la parte mental. Sin embargo, yo he visto que siempre queda un hueco que es la parte espiritual. Muchas veces, cuando dicen espiritual, ya lo están asociando, ¿no? Que esto es religioso, que Dios aquí, que Dios allá. Y hay que hacer hincapié que la parte espiritual no tiene que ver con un tema religioso, sino en creer que algo más fuerte, más grande, me puede ayudar. Porque en eso, Julio, yo le voy a contar una anécdota a usted y es un testimonio para la gente que va a escuchar este mensaje o a ver este mensaje. Yo llegué a los Alcohólicos Anónimos muy revelado contra Dios. Que yo, un 24 de diciembre, pierdo un niño del cual fue encerrado bajo los efectos del alcohol. Y llego y me rebelo contra Dios. Pero Dios no se equivoca. Cuando llego a Alcohólicos Anónimos me doy cuenta que lo que tengo es prestado. Nada me pertenece. Todo le pertenece a Dios. Porque estamos aquí, respiramos aquí, vivimos aquí por la gracia de un ser superior, como le decimos al alcohol.
en Alcohólicos Anónimos. Yo, para mí, es Dios. Entonces, cuando ya la persona se recupera física, ¿por qué? Porque no se baña, porque no se asea ni nada, se deja la barba, se llena de piojos y de todo, física, mentalmente, porque ya la vida no le interesa. Pero cuando llega al alcohólico, hace un alto del camino, ya se baña, se perfuma un poquito y va dando un cambio, entonces ya se va queriendo y al querer ser, él va aceptando la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios salvarlo del infierno que estaba viviendo, el cual ahí y después yo voy a creer en aquel hombre y después voy a creer en el Dios de aquel hombre que me llevó a mí, a los alcohólicos anónimos, que eso se llama un padrino. Entonces, Alcohólicos Anónimos, 12 pasos, funciona. ¿Por qué? Porque vuelve a nacer la persona de nuevo, siempre y cuando él esté dispuesto a reacomodar su vida. Sí, y qué importante el tema de la autoestima, porque evidentemente quien consume no se quiere a sí mismo. O sea, ¿quién va a quererse hacer daño a sí mismo? O sea, hay que tener poco aprecio por mi persona. Y esto tiene que ver mucho también con las diferentes situaciones que haya pasado en la vida. Y no necesariamente estoy diciendo que quien tiene baja autoestima es un consumidor de sustancias psicoactivas. O sea, en el mundo hay una serie de personas con otra serie de sintomatologías y problemas con una autoestima por el suelo, con cero amor propio, que van errando en el camino. ¿Por qué? Porque no logran encontrarse consigo mismo. Y hay algo importante, que cuando se empieza a generar el cambio, me empiezo a valorar a mí y me empiezo a querer a mí, aunque suene egoísta, porque muchos lo verán como egoísta, primero soy yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo. Sí, don Julio, porque ahí hay un tema. Si yo estoy bien alrededor de mi núcleo familiar, alrededor de mi trabajo, alrededor de mis relaciones interpersonales, va a estar bien. Y por eso yo le decía que es la enfermedad de la ignorancia, don Julio, porque si yo a usted le pongo aquí un cigarro de cannabis, una piedra, una raya y una copa de alcohol, eso está muerto. El que le doy vida a eso soy yo con la destrucción mental. Y entonces eso es lo que las personas no entienden, de que yo me estoy destruyendo. Un ejemplo, si yo pongo una candela y la pongo de pie, esa candela va a durar de hora a hora y media. Pero si yo la pongo encima de un vaso y la prendo por los lados, yo estoy encendiendo para adelantar mi muerte. Que esto, la adicción y el alcoholismo, lo que lleva es a una muerte. Por eso hay una solución de los 12 pasos, programa de Alcohólicos Anónimos, para estar dándole vuelta a que hay una solución para empezarme yo a querer como persona que soy. Porque yo valgo, yo soy hijo de un Dios. Y entonces cuando yo empiezo a ver eso, el autoestima mía va creciendo y a valorarme yo como persona. Por eso los programas de recuperación funcionan, pero siempre y cuando yo quiera. Sí, hay que tener el deseo, el querer. O sea, no basta con la intención, porque esto va más allá. Hay que hacer un esfuerzo muchas veces sobrehumano, porque se podría pensar, ok, se deja de consumir y se resuelve todo, no, suave. O sea, se deja de consumir y la vida continúa. Los problemas siguen. ¿Qué sucede? Que le estoy quitando el problema más grande si no consumo, que es el consumo como tal y las consecuencias que genera. Lo que pasa es que esto es de procesos, ¿verdad? Esto es de procesos y los procesos no son rápidos, es un día a la vez, es por partes. Muchas veces se deja de consumir y se quiere todo ya. Si más, si se perdieron un montón de cosas materiales. Y ahí es donde se hacen las cosas correctas por los motivos incorrectos. Que es recuperarme, qué sé yo, para recuperar un matrimonio, recuperarme para recuperar un trabajo, hay que hacer las cosas correctas por los motivos correctos, que es dejar de consumir porque yo me quiero, me valoro y porque tengo mucho que dar. O sea, el ser humano no vino al mundo a vivir en decadencia, vino a vivir en abundancia. Pero ¿qué pasa? Hay que creérsela. O sea, no basta con que yo se lo diga a otra persona. Si esa otra persona no lo materializa, no lo verbaliza,
no se pone frente a un espejo y ve, esto es lo que yo quiero, me gusta esto que estoy viendo. Es que no es solo centrarnos en que dejamos de consumir y ya, no, o sea, hay que hacer un trabajo grandísimo porque hay áreas que empezar a restaurar. No, no basta con que yo diga, oye, ok, dejo el consumo. Bueno, ¿y cómo está el área intrapersonal? ¿Cómo está el área de la socialización? ¿Cómo está el área familiar? Porque acordémonos que el consumo es un síntoma de un mal mayor. La pregunta del millón es, ¿por qué se consume? ¿O para qué se consume? Sí, ahí viene, como le llamamos nosotros, la enfermedad de la ignorancia. Si voy a una fiesta y tomo y hay alguien que anda cocaína y eso me baja, yo lo voy a hacer por la ignorancia que tengo, pero no sabe la destrucción que me voy a llevar. Entonces, cuando llegamos a los 12 pasos, al programa 12 pasos, ahí nos van a decir, aléjese de las cantinas, aléjese de los... ¿Por qué? Porque dejar de beber, usted puede dejar de beber. Aprender a vivir sin beber es lo que viene en enfrentar la realidad, que ya los problemas van a estar ahí, los buques van a estar ahí, todo va a estar ahí. El que no tengo que estar soy yo ahí para salir adelante de mi enfermedad. Pero qué interesante, ¿ah? Muchas veces está el deseo, pero ese deseo se va rápido. Ahí es cuando entra también un tema de disciplina. Porque las ansias, el deseo intenso por consumir va a llegar. Es algo que, o sea, vamos a ver, de una u otra forma, hasta el día en que muera esa persona, de una u otra forma, en algún momento le van a dar deseos de consumir. En menor cantidad, en menor medida, pues sí, pero va a pasar. Ahí es donde hay una toma de decisiones, un balance decisional, pros y contras de volver a consumir, pros y contras de no consumir. O sea, hay que tener muy claro el por qué estoy dejando de consumir. Aparte de que me hace daño, ¿qué más? Porque, ok, yo puedo decir, bueno, se deja de consumir y ya, pero también muchas veces empieza ese vacío, empieza la vida a carecer de sentido, porque le quité ese aliciente que de una u otra forma me alivianaba los problemas momentáneamente. Y ahí es donde entra el primer paso, que es bastante interesante. Dice que somos impotentes ante nuestra adicción o ante el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Pero es que no solamente somos impotentes ante el alcohol o otra sustancia, o sea, somos impotentes ante lo que hagan las otras personas, ante lo que suceda en el mundo. Y muchas veces me frustro porque estoy intentando controlar todo. O sea, y una clave básica es que yo puedo solventar o puedo arreglar lo que está a mi alcance. El cómo yo me comporto, el cómo yo me desenvuelvo, el cómo yo trabajo, el cómo yo trato a los demás. Yo no tengo ese poder sobre cómo usted se comporta. Y muchas veces me encuentro o se encuentra la persona intentando controlar todo a su alrededor porque hay una tendencia a controlar. Y eso deviene en que genera muchísima frustración el que las cosas no salgan como yo quiero. Sí, ahí viene un tema, Julio, que dice, cuando andamos en la bebetoria o andamos en consumo, dice, a mí no me hacía falta nada, porque era irresponsable. Ujú. Cuando llego a los alcohólicos anónimos, a 12 pasos, me voy dando cuenta que soy responsable. Entonces, ahí viene el ayayay, que porque ahora que dejé de consumir, Pobrecito yo. pobrecito yo, y ahora que cuando yo dejé de consumir, no me salen las cosas. Pero ahí es donde viene la palabra clave, no luchar, dejarme llevar Hay que fluir. y poner el cuidado Las cosas al cuidado de a Dios. Dios. Y cuando yo pongo eso, esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque cuando yo tomé mis decisiones, fracasé. Ahora he puesto mi vida al cuidado de Dios y mi vida es un éxito. Es un éxito porque yo ya ahora me quiero. Ya yo no consumo, ya no me hago daño, ya no me flagelo, ya no le hago daño a las demás. Una de las cosas fundamentales es no meterse con los problemas de las otras personas en lo que son personales. Si en la adicción, en la drogadicción, usted puede ayudar con su testimonio, porque aquí las palabras sobran, el testimonio hablar. No se vaya por las palabras, sino por lo que hacen. Y eso creo que aplica para todo en la vida.
Muchas veces sí, o sea, nos dejamos llevar por otras circunstancias, por otras situaciones y no vemos la gravedad o la magnitud de lo que se está viviendo. De hecho, o sea, es un programa simple para mentes complejas. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo le gusta seguir reglas. ¿Cuál es el Dios de la tierra para mucha gente? El dinero. Ujú, Si lo vamos a ese momento, hay gente en un hospital multimillonaria que daría la vida por estar lo que estamos haciendo usted y yo hoy, conversando, claro, llevando la buena nueva a las personas. ¿Por qué? Porque el dinero no lo es todo. Y a veces llegamos al proceso y dice uno, es que no tengo dinero, no tengo eso. Pero si usted se da cuenta que lo que tiene es salud, que tiene vida, entonces eso no tiene precio. ¿Por qué no tiene precio? Porque ya ahora yo me quiero, yo me valoro. Porque qué haría usted con tener dos carros y no los puede manejar. Un día yo puse este ejemplo a un muchacho ahí en la clínica Salvando al Alcohólico que me dijo, yo soy el hombre más pobre y más miserable del mundo. Y yo le dije, levante su mano derecha, la levantó, yo le dije que le daba 5 millones de colones por la mano derecha y se volvió y me dijo, ¿usted está loco o qué? Entonces no valora la riqueza que uno tiene. Y la riqueza es de que hoy yo ya no estoy enfermo, ya no estoy enfermo del alcoholismo. Le doy un tratamiento a esa enfermedad. No se cura, pero ya no tengo que ir a buscar la sustancia. y es interesante porque mucha gente se queda en el pasado, en el pobrecito yo, que la vida sí es injusta. La vida no es injusta, la vida es lo que es. La vida no ha sido fácil, no es fácil ni será fácil. O sea, no intentemos cambiar eso, no intentemos hacerlo diferente. A la vida no se le pregunta, a la vida se le responde. Hay que generar cambio, porque cuando empieza la autocomiseración de que mi pasado, de lo que yo he vivido, bueno, ¿y qué con eso? ¿Eso en qué le afecta hoy? O sea, está en usted. Si se quiere seguir quedando pegado a lo que pasó, o hace un alto en el camino y dice, bueno, tengo la oportunidad de un nuevo inicio. Porque si no, ¿qué sucede? Que me sigo agarrando, que pobrecito yo, de que el pasado aquí, que el pasado allá, y me sigo afectando a mí, sigo afectando a una serie de personas que no tienen vela en el entierro, para llegar al mismo punto, que es, verme otra vez sin nada, verme otra vez sufriendo, verme otra vez con ganas de quitarme la vida. Porque cuántos casos no hay de personas que se quitan la vida. Y no estoy hablando solo del consumo de sustancias psicoactivas. Póngale una depresión. Vamos a ver, es que hay que accionar, hay que hacer cosas diferentes, hay que generar cambio. Si yo no genero cambio, si sigo estático, nada va a cambiar. Y la vida sigue, las personas pasan, la vida se va pasando. Y sigue la misma pregunta siempre. ¿Por qué a mí? Bueno, simple y sencillo, porque no está haciendo nada diferente. ¿Qué cuesta? Claro que cuesta, en esta vida nada es gratis, nada es fácil. Pero muchas veces da temor el cambio. El miedo al cambio, eso es, el miedo al cambio. Pues si lo vamos más atrás, si lo vamos a la Biblia, ¿quién fue Job? Y nunca dudó de la gracia de Dios. Y esa es la esperanza que se le da al miembro cuando llega a los alcohólicos anónimos, que hay una esperanza, que hay una oportunidad. Que hay una oportunidad, ¿por qué? Y se le pone el ejemplo. Usted cuando andaba en consumo dormía en un cartón, ahora tiene techo, ahora tiene una casa, con solo el hecho de haber dejado de beber, de haber dejado de consumir. Entonces esas cosas son las que tenemos que valorar en el haber llegado a este proceso de 12 pasos. Sí, lo que pasa es que hay veces se quiere todo ya. Ya, no quiero. La persona consumidora asocia que muchas veces dejar de consumir es quitarse los problemas. Y no, o sea, la vida está en constante movimiento. Esto, más bien, las situaciones es lo que lo hace a uno crecer. Sí, y en eso ustedes son circunstancias, porque el problema es cuando yo vuelva a consumir. Eso sí es un problema, eso sí es un problema. Y volver a consumir, porque para mí puede ser la muerte, porque nadie me da la certeza de poder volver a llegar. ¿No? ¿Y cuántos miembros no se ven, por ejemplo, que llevan 3 meses bien? Se van,
vuelven a consumir y vienen sin una extremidad, por poner un ejemplo, que es bastante común verlo. Sí, es que en esto es muy relativo, porque esto es, eh, dicen que la paga del pecado es muerte, y volver ahí me puedo morir, y es lo más seguro, porque yo tengo los años que tengo de estar en el programa del Código de Valores, y ahí está todo. Si yo quiero volver ahí, pero para mí el pasado es el tesoro más grande para no volver ahí, y valorar lo que hoy tengo, y qué es lo que tengo, vida, que me quiero, y esas son cosas que no las compra uno en la farmacia. Se adquiere constantemente yendo a la reunión. Pero vea qué interesante eso que usted dice, que su pasado es su mayor tesoro. Ve cómo cambia esta visión fatalista de que el pasado me determina y que estoy no, y que estoy, sí, o sea, que irremediablemente me va a afectar toda la vida. O sea, eso es determinarse uno mismo, determinar a la persona. Vamos a ver, hay un condicionamiento, sí, estoy condicionado por eso, pero eso no determina quién yo vaya a ser, porque yo he visto gente levantarse de un cartón en la zona roja, evolucionar en su vida, volver a formar una familia, encontrar un trabajo digno y vivir muy bien. ¿Por qué? Porque no está usando el pasado para pobrecito él, lo está usando para crecer. O sea, es que el pasado, hay que entender una cosa, el pasado no me determina, yo no me puedo quedar anclado al pasado, lo que fue, fue. O sea, no puedo seguir teniendo esa excusa para no generar cambios. ¿Por qué? Porque a casi nadie le gusta asumir responsabilidad. Porque la responsabilidad me empuja a que tengo que hacer algo. Tengo que convertirme en un ser responsable y de una u otra manera eso también otorga sentido a mi vida, el responsabilizarme con algo, con generar un cambio, con ser mejor persona, con dar a los demás, qué sé yo. El valorarse como persona. El pasado es pasado y el presente se vive hoy, nada más. Mañana no ha llegado. Nadie ha calentado un sol, un pañuelo con el sol de mañana. Entonces yo no puedo pensar en el mañana, no, viva el día de hoy. El día de hoy, hoy. Hoy fui a trabajar, fui a comer y hoy estoy viviendo el día de hoy, porque yo no sé si mañana no. Y con eso, yo ahora que me acueste, yo me muero. Nadie me da la certeza de que yo voy a amanecer. Entonces, si amanezco, tengo que dar la palabra mágica, gracias a Dios, por un nuevo día. Porque ya he rescatado mi vida del infierno y ahora puedo decir que soy yo. Y es interesante esto del futuro, porque sí, nada está asegurado para el día de mañana, pero eso también se puede malinterpretar. Lo que yo haga hoy, o sea, mi futuro depende de lo que yo haga hoy. Vamos a ver, si yo hoy hago las cosas bien, si yo hoy intento cumplir algunas metas o propósitos que tengo, eso me va a asegurar determinada cosa en el futuro. O sea, mi futuro depende de lo que yo haga hoy, porque también puede sonar a que me puedo quedar estático y que solo el día de hoy ya, no, no, suave. Hoy tengo que hacer cosas que me acerquen a lo que yo quiero, ya sea un mejor estilo de vida, ya sea recomponer la familia, un trabajo, mejorar mi autoimagen, mi autoconcepto, cómo me veo a mí mismo, lo que me digo a mí mismo, ¿verdad? Entonces, en esto de la recuperación, vamos a ver, hay que seguir ciertos pasos, pero uno de los principales es aceptar lo que ya fue, vivir el día de hoy, hacer las cosas diferente, no por los demás, no por recuperar la esposa, no por recuperar la casa, suave, por mí. Si eso viene bien y si no también, mi recuperación, mi vida no depende de los demás, depende de mí, porque al fin y al cabo, este, la vida continúa, las personas siguen, las personas pasan, las personas van y vienen, los trabajos van y vienen, pero la salud. Hay dos palabras fundamentales en esto, el aceptar y el admitir. Aceptar de que soy impotente ante el alcohol y admitir de que si consumo voy a morir. Entonces, con esas dos palabras empiezo yo a ver la vida diferente. Y la vida diferente es del cual yo ya no me hago daño. Y al no hacerme daño, no voy a hacer daño a la sociedad, no voy a hacer daño a la familia, no voy a hacer daño. Y cuando yo no hago daño, ya voy a empezar a ver cosas diferentes en las cuales ya mi hija me va a dar un abrazo,
mis compañeros me van a decir, ¿qué está haciendo? Porque aquí, en toda esta conversación, aquí las palabras sobran, el testimonio arrastra. Entonces, esa es la parte fundamental del mensaje que puede dar los 12 pasos. Sí se puede, Sí se puede. Y solo por hoy, pero si quiere, pero si quiere. pero si quiere, exactamente. Este, creo que bueno, ya hemos abordado un poco lo que es la visión desde los 12 pasos y un poco las cosas que se hacen al principio y que no se deben hacer. Un tema importante es la recaída, que quedará para el próximo video, porque la recaída es la norma, no la excepción. O sea, claramente hay personas que no recaen en el proceso de recuperación, pero hay otra cierta cantidad de personas que recaen. Y la recaída no es sinónimo de fracaso, porque eso es lo que se tiende a ver, ¿verdad? Y los padres de familia dicen, bueno, volvió a consumir, fracasamos en lo que estábamos haciendo, fracasó el internamiento. No sabe, el internamiento le brindó una serie de herramientas. Lo que yo estoy haciendo, de brindarle apoyo también ha servido. O sea, no siempre se obtiene el éxito a la primera. Eso es un tema también de constancia y de cada día hacer las cosas mejor. Creo que la recaída es un tema amplio que lo vamos a ver en el siguiente video, Gilberto. Sí, y también hay una cosa que supongamos, eh, con esta frase termino. No te sientes a llorar por lo que has perdido. Levántate y lucha por lo que aún tienes. ¿Y qué tienes? La vida. Mientras que haya vida, hay esperanza. Y si hay esperanza, puede crecer. Es importante, sí, mientras haya esperanza, va. El tema es cuando se acaba la esperanza. Cuando se acaba la esperanza, porque ¿qué más queda de la vida? ¿Qué más queda por hacer? Este, Terminamos por ahí hoy, les agradecemos el habernos acompañado y los invitamos a suscribirse al canal de YouTube. Vamos a estar próximamente subiendo otro video sobre lo que es la recaída, ampliando un poco más lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y qué factores nos pueden llevar a una vuelta al consumo. Buenas noches. Buenas noches.